Continuamos con la presentación. Hemos convocado para esta reunión a tres amigos distinguidos intelectuales peruanos. Están con nosotros en el orden de intervenciones Rolando Ames, quien es sociólogo, fue uno de los comisionados de la Comisión de la Verdad y es además profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Perú. También Rocío Silva Santisteban, quien es comunicadora, poeta, analista, ¿no es cierto?, de cuestiones culturales en general. Actualmente es coordinadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y también Julio Corter, quien es antropólogo y sociólogo y politólogo, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, autor, como ustedes saben, de varias obras fundamentales en el quehacer de las ciencias sociales, y quien merecidamente va a recibir en los próximos días, en la reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, el premio Kalman Silver de este año 2002. Para esta sesión han recibido una hojita, que es una hojita con el plan de obra de las obras escogidas de Carlos Iván. Quería referirme muy rapidito a esto para empezar. Hay algunos que no han recibido fácilmente. La idea de elaborar en el Instituto, como parte de nuestras actividades editoriales, una colección en la cual se recoja una selección de los textos escritos por Carlos Iván de Gregorio, fue una idea que fue saliendo a lo largo de varios años y que tenía como motivación la entrañable relación entre Carlos Iván, el Instituto, los investigadores, ¿no es cierto?, del IEP, la demanda por sus textos, el hecho de que sus textos, como el libro o el primer volumen del libro que acabamos de presentar hace 2 días, No hay país más diverso, se había convertido en un libro de texto y tenía un público, una audiencia muy amplia, ¿cierto? Todas estas circunstancias hicieron que pensemos en el IEP en dar vida a una colección de obras escogidas de Carlos Iván. Obras escogidas porque la obra escrita de Carlos Iván es muy amplia, y por su propia elección él pensaba que mucho de lo que había escrito, ¿cierto?, podía ser, digamos, que puesto en un segundo anaquel, no desaparecido, obviamente. En el Instituto de Estudios Peruanos se está trabajando actualmente en la catalogación de toda la colección bibliográfica de Carlos Iván, incluyendo sus textos, pero los textos también de su biblioteca. Y parte de esto lo pueden ver estos días en el local de Horacio Urteaga, en una muestra biobibliográfica preparada especialmente para esta semana. Pero entonces fue el propio Carlos Iván quien pensó que lo que podíamos hacer era una selección de obras escogidas. Se conformó para esto un equipo de trabajo compuesto por el propio Carlos Iván, por Pablo Sandoval y por José Carlos Agüero, quienes comenzaron a trabajar en diseñar este plan de la obra. El tiempo fue avanzando y pocos meses antes de la partida de Carlos vimos que los avances no eran tantos. En esas circunstancias, Pablo Sandoval estaba en esos momentos en España, y en una de las visitas que hice a Carlos Iván nos dimos cuenta que era necesario acelerar las cosas, y convocamos entonces con un ultimátum a Pablo Sandoval a que se venga al Perú a fin de redondear el contenido, ¿no es cierto?, de cada uno de los volúmenes. Pablo Sandoval lo hizo. Alguna vez le pagaremos el pasaje que gastó. Debo reconocer ahora que el instituto no lo pagó, el área de publicaciones del IEP, y se reunió junto con José Carlos Agüero durante 2 semanas y media con Carlos Iván a trabajar intensivamente en terminar de seleccionar los textos y en terminar este plan. Esta es la primera vez que estamos circulando ya de manera pública este plan, que es, diría, casi, siempre en términos editoriales no hay un final definitivo, ¿no es cierto?, casi el plan definitivo de lo que es la colección de obras escogidas de Carlos Iván. Como ven,
Se trata de 10 volúmenes y hoy día cumplimos una deuda que consiste en presentar los 2 primeros. Qué difícil es ser Dios, está aquí a mi derecha, y en el segundo tomo, La década de la antipolítica. Creo que es uno de los proyectos más importantes que el Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, en su quehacer tesonero, ¿no es cierto?, súper exitoso, porque es un fondo que en un medio en el cual los libros y la lectura no tienen el lugar, ¿no es cierto?, que debían tener, subsiste, sin embargo, de su propio quehacer. Y digo en términos materiales, ¿no? El Fondo Editorial del IEP existe gracias a sus ventas y logra hacer que esas ventas no solo sostengan al propio personal que trabaja en el fondo, sino que lo hacemos, ¿cierto?, de una manera, creo, que puede reconocerse como una actividad a contracorriente de empujar la edición de libros en el país, buscando una alta calidad académica y una alta calidad gráfica, ¿no es cierto?, y de presentación de los mismos, como hemos visto en el video de Carlos Iván. Cada uno de los libros tiene alrededor de su producción una serie de autores, los principales, los autores de los textos, pero también los colaboradores que permiten, a través de aspectos de diseño, de corrección de textos, etc., llevar los libros desde los gabinetes de trabajo hasta la imprenta. Agradezco por eso el trabajo de Gonzalo Nieto, de Gregori, que trabajó Carlos Iván en el diseño de la maqueta de cada uno de los volúmenes de la colección. Todos los volúmenes van a tener la misma estructura, una imagen en el centro, ¿no es cierto?, que va a ir variando y también con una serie de colores. Termino recordando simplemente durante las últimas semanas, ¿no es cierto?, de trabajo con Carlos Iván en relación a esto, él estaba bastante emocionado con la idea, bastante esperanzado con la idea de que las obras escogidas salgan a luz, y se había publicado el primer volumen, lo que ahora es el primer volumen, pero entonces no salió como volumen 1, sino solamente como Qué difícil es ser Dios, que fue además el libro que, por ejemplo, para cuya presentación convocamos a Rocío. No era el primer volumen de las obras escogidas, fue con Carlos Iván, en esas semanas que dijimos, bueno, demos el paso, ya está publicado el primer volumen, y por razones de quehacer editorial, que a veces es muy agitado, no le habíamos puesto obras escogidas, y decidimos, ya que estaba además agotado el volumen, publicarlo con el único añadido de obras escogidas y de las letritas que en varios colores aparecen en este lado. Carlos Iván se fue muy complacido, ¿no es cierto?, por esto, y creo que para nosotros desde el área editorial del IEP era muy importante darle el mensaje de que teníamos toda la decisión, ¿no es cierto?, de llevar adelante un proyecto tan ambicioso, y creo que lo estamos haciendo. Doy paso entonces a las palabras de nuestros comentaristas de esta mañana. Buenos días y muchas gracias a nuestros amigos del Instituto de Estudios Peruanos y encargados de este seminario por invitarme a esta mesa. Creo que debo explicitar que el primer pedido de Ramón fue que pudiera ser como un, digamos, perfil del conjunto de la obra de Carlos Iván para situar allí esos dos textos. Claro, yo dije que eso es imposible porque me apoya el que nos hayan presentado este cuadro de 10 tomos ojalá me encantaría hacerlo más adelante, pero lo que era pues demasiado grato compromiso una invitación así, y convinimos con Ramón que una cosa que me era más fácil porque digamos acompañé varios momentos de trabajo con Carlos Iván, pero he acompañado un momento político y acompañé la revista El Zorro de Abajo, ¿no?, que sale el año 85, dura el 85 al 87, y es un intento de pensar, digamos,
como una izquierda que se está tratando de adaptar a la democracia, no necesariamente de convertirse, pero está en ese dilema. Tiene una legalidad abierta, tiene mucho apoyo popular, pero no estaba preparada para eso. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ese tema motiva que salga esta revista. Y entonces, en realidad, a raíz de ubicar el itinerario de Carlos Iván como persona y como político, y ubicar ahí la revista algo de un cierto panorama del itinerario de Carlos Iván, espero que salga. Bien. Unas afirmaciones como primeras sobre, digamos, Carlos Iván y la imagen que tengo de él como político mirando ya el conjunto, ¿no? Quizá una primera cosa a decir es que la militancia primera, yo no soy exactamente parte de un grupo, aquí podría estar o Beto Adrianceno, Carlos Tapia, para eso lo haría mejor, porque la mancha del MIR, no sé exactamente si hay algún Jaime, bueno, pero en grueso, digamos, la imagen es alguna mañana de los 80, cuando estaba por formarse el PUM y había una convergencia de 3 partidos, y para mí, que no tenía en ese momento mayor contacto con los grupos de izquierda, eran unos profesionales de la política los que estaban ahí, ¿no? Viejos estrategas y convencidos de la potencia científica del marxismo-leninismo y que iban a ganar, pero con ya un ingrediente fuerte de un pensamiento nacional, peruano, Mariátegui, etc. Y en ese contexto Carlos Iván presentó las tesis de MIR, un libro verde que de haber sabido que tú estás por aquí anoche te lo he podido pedir, porque eso no lo conseguí. Y eso quizá decir hay un elemento que me parece importante para ubicar, digamos, cómo nuestra generación en general, pero personalmente Carlos Iván, cuando plantea, lo llama la revolución copernicana, ¿no? Cambio de esquema sustantivo para mirar la relación entre las personas y la política, entre la lucha política en sociedades contradictorias, de exclusión, de pobreza, cómo pensarlas desde la democracia, cómo hacer esta revolución copernicana. No está recomendando la democracia sobre la violencia desde una posición intelectual, ¿no es cierto? Está llegando a ella desde una trayectoria existencial, porque la lógica de la violencia en los 60s en América Latina aparecía como una alternativa no solo racional, sino éticamente podría tener una significación muy positiva. Y eso estuvo en nuestras conciencias, de modos distintos para cada uno. Pero creo que eso es muy importante, porque creo que parte del malhadado éxito que ha tenido desde el fujimorismo para acá esta absoluta reducción de Sendero a un fenómeno casi marciano, o la encarnación del mal, ¿cierto? El terrorismo. Por supuesto, Sendero ha dado muchísimos elementos para la caricatura, pero el precio, que puede ser muy duro y sobre el cual yo creo que hay que volver, es que la violencia frente a una sociedad oligárquica de exclusión, y que era enormemente violenta, no en la política, sino en la cotidianeidad, con los sectores campesinos,
de otra etnia, de otra lengua, era una realidad muy fuerte. Entonces, el primer tema, digamos, parece que, digamos, al hacer este comentario, como ven, estoy, claro, transitando de contar la trayectoria de Carlos Iván y hacer comentarios que exceden, pero me es imposible, el sesgo está, soy compañero de esa generación, pero lo que me parece muy importante es que esto vuelva hoy a interesar a jóvenes aquí, y eso también me parece un dato de este tiempo, ¿no? Hace muy poco fui invitado a un taller en San Marcos, ¿no? Lo que hace memoria y política, y vi que no solo eran especialistas en historia, hay tanto por hacer en historia y política que ojalá hubiera muchos grupos, incluso solo académicamente trabajando esto, pero también había una inquietud por pensar qué sentido podría tener hoy, cuando la democracia vuelve a aparecer, posiciones de cambio, y la pregunta era, ¿qué era ser de izquierda? ¿No? Bichos extraños, ¿qué era ser de izquierda? Pero como digo, quizás hasta hace 5 años eso hubiera sido casi como recuerdos puramente hacia el pasado. Yo sentí una cosa ahí distinta, y por eso mis comentarios van a oscilar entre contar y pensar. Entonces creo que debo pasar sin más al momento en que justamente, comienzo de los 80, ya se ha producido el año 78 un fenómeno totalmente sorpresivo para la generación de Carlos Iván, y es que, preparados a hacer grupos clandestinos, a hacer grupos entonces que estaban forzados casi a una lógica de enfrentamiento violento, de repente, no solo que Velasco había hecho muchas de las transformaciones de la izquierda, que esa izquierda creía que solo podían venir a través de una revolución socialista, sino que además la crisis militar lleva a una inédita transición democrática muy amplia, y para la constituyente una tercera parte de constituyentes son de izquierda, casi literalmente una tercera parte son marxistas, y eso es un fenómeno absolutamente sorpresivo, y entonces lleva a que hay que pensar cuáles son los mecanismos, los mensajes, el programa para la relación entre una fuerza que vive el mito de la revolución y de la clandestinidad, y que ahora llega al Congreso y está allí. Pues se divide, eso ya los lados oscuros que los ponen ustedes, parte de mi cero. Pero el hecho es que el 83 gana Alfonso Barrante la alcaldía de Lima, y todos estos grupos empiezan a juntarse en partidos más grandes, porque ya casi cuantitativamente hay que tener otro tipo de escala. Pero sobre todo llega el tema de la unidad de la izquierda. Entonces la izquierda unida es un fenómeno que tiene como dos formatos y dos, me parece, como maneras de vivirse, ¿no? Para los marxistas clásicos, digamos, que son, digamos, 5 de los 7 partidos que forman el Frente Izquierda Unida, que suscriben el acuerdo de ir a un frente, 5 de 7 vienen de ese mundo. Se trata de una alianza de partidos, el Frente es una alianza de partidos, pero el hecho que una tercera parte del país se identifique con la banderita que dice IU, y donde no aparece para nada el nombre de los partidos, y el nombre de los partidos eran unas siglas esotéricas para el común de los mortales que votaban Izquierda Unida, no sabían qué cosa era eso, abre el espacio para decir, bueno, entonces aquí esto es otra cosa. Y ahí la decisión de Carlos Iván de
fundar el grupo y de presentar, de armar la revista El Zorro. Aquí, por ejemplo, naturalmente debe estar ahí en el Centro de Documentación del IEP, sin duda está también en la Católica. Fundar esta revista es un intento de pensar socialismo y democracia, ¿no? De socialismo y democracia, en tanto la democracia peruana debe responder a la posibilidad de hacer el socialismo adentro, pero una izquierda que, a diferencia de todo lo que había pensado hasta entonces, tiene que aceptar que al socialismo no se llega por otra vía que por la democracia. Y ese es un cambio muy fuerte. Y esa mentalidad de los partidos, que además obviamente respeto, fui yo personalmente compañero 5 años en el Congreso con ellos, y no es un tema de personas, es un tema de procesos históricos, de grupos humanos, de esquemas mentales, ¿no es cierto? Esa izquierda vive esto solo como una alianza de partidos, pero parte de esos grupos, y ahí el MIR, el Grupo Carlos Iván, es muy importante, y independientes, nos planteamos que el sujeto político no debe ser más los partidos, sino debe ser un frente democrático, y un frente democrático porque todos los militantes, no solo los militantes del partido, deben tener un voto igual para elegir a sus autoridades. Lo que ocurre es que entonces tenemos una división interna, porque no todo el mundo tiene esa misma voluntad, pero además, por fuera de la izquierda está de un lado Alan García, que toma el lado democrático, pero desde el lado democrático toma las banderas de la izquierda, como tomó las de la derecha años después, ¿no? Y entonces va adelante con ellas. Y por otro lado está Sendero, que invoca a Mariátegui y que entonces jala para el otro lado. La izquierda queda no cuaja, y por eso la revista El Zorro dura solo 2 años. Pero a diferencia de lo que yo pensaba antes de este periodo, los temas, los retos que se debaten allí me parece que son retos muy interesantes de mirar ahora. Uno es este, ¿no? Cómo pensar democracia en sociedades donde una muy fuerte cantidad de la gente no se reconoce en las instituciones del Estado, tema absolutamente actual. Carlos Iván, entre las cosas que lo hicieron irse, como me dijo la última vez que hablé con él, no puedo decir que estoy alegre, pero no estoy triste. Me faltaban 48 horas, ¿no?, para que se fuera. Una de las cosas que lo hizo ir alegre, o no alegre, perdón, pero lo hizo ir en paz, es que había una posibilidad que un enorme sector del país dijera que quería otra cosa y no la continuidad de la política de estos años. Y entonces he encontrado mucha más actualidad ahí, pero además, y esto es muy obra suya, es muy marca suya, desde el nombre de la revista, El Zorro de Abajo, es profundamente argueriano, profundamente argueriano. No hay tiempo de entrar a más. ¿Por qué no se llamó Los Zorros? ¿Por qué se llamó El Zorro de Abajo? Porque el zorro yunga, ¿no? Pero el zorro que en la costa ya está con el de la sierra y ya quiere, y no solo que quiere ser moderno, sino es que es protagonista de la modernidad. Está cambiando el país. Hoy los llamamos emergentes o emprendeduristas, ¿no? Algo así. Bueno, es ese mismo fenómeno el que empieza ahí y el que muestra el desconcierto, que ya dime si ya estoy cerca de los 20.
por ahí. Pero para decir algo de la pluma de Carlos Iván, dice en el editorial del número 1: somos una de las voces múltiples de una generación de izquierda colocada por la historia en una encrucijada. Entre los viejos mitos que se derrumban y los nuevos que aún no alcanzan a cuajar. Entre las viejas formas de pensar y hacer política que hace ya tiempo tocaron sus límites, y nuevas formas que emergen desde el propio movimiento social, pero se estrellan contra una herencia colonial que se resiste a morir, contra un Estado excluyente y también con nuestra propia lentitud para entender los tiempos. Como ven, estos déficits que analíticamente, cuando uno toma perspectiva, los comprende, en esta dificultad de que en una sociedad como la nuestra, capas de población sometidas por tanto tiempo se conviertan en sujetos ciudadanos de la democracia, es una tarea muy difícil. Ese reto está puesto en esos términos aquí. Y sin duda está el tema de la utilidad de la ciencia social, del análisis, de la reflexión que sigue los cambios del momento, la relación entre ciencia, acción, y ahí pues naturalmente Carlos Iván se inscribe, nos inscribimos en la tradición que con la relectura o el descubrimiento de los cuadernos de cárcel de Gramsci hace mucha fuerza, que es en ese momento marxismo heterodoxo, que hoy es mucho más que eso, que es la relación entre cultura y política y la conciencia de que la nueva sociedad ya no la hace una vanguardia más inteligente o que tiene los últimos elementos de la ciencia, sino que se hace en el diálogo cotidiano entre la gente y quienes quieren ser su representante. Yo termino con un salto por razones de tiempo. El otro gran momento público de Carlos Iván, y que sin duda es el cual estuvo al final como más satisfecho y sintiendo la obra de su vida, fue el informe final de la Comisión de la Verdad, en que él fue tan protagonista, que coordinó el grupo que elaboró el informe. Salto eso porque ya no es posible y porque además digamos, es lo más conocido, lo más reciente. Y termino con la alusión a una entrevista, a unas reflexiones de Carlos Iván en una entrevista que le hizo en la revista del IEP, en la revista Argumentos, Pablo Sandoval, en 2009, porque es muy interesante, porque es como una formulación de Carlos Iván sobre la política peruana hoy. Entonces, un segundo. Allí, sin duda, está presente esa, entre tristeza y, por qué no, tentación de amargura de una generación que no triunfó políticamente. ¿Por qué no decirlo? Fracasamos políticamente. Lo que pasa es que estamos en un momento en que uno empieza a sentir que la palabra fracaso, que parecía tan evidente, tan obvia, habría como que repensarla también, y no por defendernos a nosotros mismos, sino porque fracaso quiere decir nunca fuimos gobierno. Pero cuánto el Perú y esa emergencia popular y esa legitimación de la democracia no fue también producto de estas luchas por la justicia social, y cuánto la Comisión de la Verdad no fue producto de las luchas por la defensa de derechos humanos, ¿cierto? Y en ese marco, Carlos Iván, como oscilando entre el reconocer lo duro de un momento y que no estábamos ya presentes, y las esperanzas hacia adelante, dice, no debiéramos ser solo, ¿no es cierto?, los gobernantes del lado social del neoliberalismo, como son muchos hoy en América Latina. Nosotros no somos ni siquiera eso.
pero lo importante sería, ¿no es cierto?, que esta democracia vacía, estoy forzando para terminar, no puedo leer la cita, estas democracias vacías pudieran, digamos, permitir responder el reto de este pensamiento único, de esta fuerza que está haciendo a las sociedades contemporáneas, no desde la política, no desde la democracia, sino desde el mercado. Y no hay problema, sin duda, con el mercado en la economía, pero sí con sociedades de mercado y con lógicas de vida mercantilizadas. Entonces, me parece que es una manera de poner muy mal y muy grueso quizá, pero la continuidad de una trayectoria que desde los campesinos de Ayacucho, desde los universitarios de Huamanga, a los que enseñaba y en cuyas aulas discutía con Sendero, hasta toda la defensa de derechos humanos en las épocas de violencia, la lucha contra Sendero, y luego la producción del informe de la Comisión de la Verdad, y luego la utopía política de que el Perú, tal como es, pudiera sin embargo encontrar sus energías democráticas vivas, las que tiene desde lo que somos. Así comenzó y así terminó Carlos Iván, y por eso es que sentimos que no ha terminado y que está entre nosotros. Gracias. Buenos días. En primer lugar quisiera agradecer a Ramón Pajuelo por la invitación, y bueno, para mí es un honor estar en esta mesa compartiéndola con Julio Kotler y Rolando Gámez. Y bueno, recordando a Carlos Iván, ¿no? En verdad, el video que hemos visto previo me ha conmocionado un poco. Y bueno, creo que también tiene un sentido, ¿no? El asumir también las conmociones emocionales, puesto que para un intelectual como Carlos Iván, y como creo que pretendemos algunos, el análisis del Perú no solo pasa por un prisma hiperracional, ¿no?, sino que también está cargado precisamente de tensiones y emociones y odios y amores. Quería también mencionar en esta presentación a una persona que no está acá presente, pero que fue uno de los que promovió el libro Qué difícil es ser Dios desde la Coordinadora de Derechos Humanos, porque el libro es coedición con la Coordinadora, y me refiero a José Carlos Agüero, quien con mucha insistencia sacó el proyecto junto con el Instituto de Estudios Peruanos, y de verdad que para mí, bueno, como secretaria ejecutiva de la Coordinadora en estos momentos, poder continuar con la apuesta de José Carlos en la gestión previa de Ronald Gamarra, es una tarea que agradezco, ¿no? Ha sido verdaderamente una gran idea que desde esta institución de derechos humanos que tiene una tendencia muy jurídica y muy activista, hayan podido apostar por un análisis como este, que es un análisis sobre el Sendero Luminoso, ¿no? Un asunto que a mí me parece fundamental es plantear la idea de Carlos Iván y Sendero. O sea, no solamente desde la perspectiva del análisis antropológico o cultural, sino también desde una perspectiva vital, ¿no? Como ustedes saben, Carlos Iván estudió en la universidad, o trabajó en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, estuvo en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en los tiempos duros del principio, digamos, de los 70, en que Aymael Guzmán estaba de director de, si más no me equivoco, bienestar o personal, peor todavía. Y entonces ahí se jugaban dentro del espacio universitario, burocrático, también, digamos, estas luchas, ¿no?
en ese sentido siempre Carlos Iván tenía esta, digamos, posibilidad para un análisis más cercano, ¿no? En la medida que había conocido a los protagonistas previamente, ¿no? Y bueno, conocido y también, bueno, tensionado, ¿no? En relación con la propia propuesta política de Carlos Iván. Ahora, el libro en general trae pues los artículos más interesantes y polémicos de Carlos Iván, el tema de la revolución de los manuales, por ejemplo, que es un texto que creo que todos consultamos en la medida en que precisamente le da esta línea pedagógica a lo que fue Sendero Luminoso. Carlos Iván, con este acercamiento antropológico etnográfico, nos precisa, ¿no?, cuál es la posición de Sendero en el contexto en general de Ayacucho en esos días, pero también en su vínculo importantísimo con las universidades en general, ¿no?, y lo que implicó que precisamente Sendero comenzara en Huamanga, ¿no?, y lo que implicó Huamanga en realidad también para ciertos intelectuales de provincia peruanos, ¿no? Huamanga se abre en los años 60, después de muchos años de estar la universidad cerrada, con una propuesta del rector de ese entonces, Romero, y Fernando Romero, quien lo que planteaba era crear un foco, ¿no?, de investigación, análisis, educación, cultura, en un espacio que había estado postergado durante muchos años. Bueno, eso lo sé personalmente porque mi padre fue profesor de Huamanga en esos años, primeros, en los 60s, después también con Efraín Morote, y era una situación bastante interesante y difícil, por lo que he escuchado a mi familia. Bueno, de hecho, yo viví en Huamanga cuando era niña, y lo que se percibía es que la universidad era el centro de la ciudad. Además de que estaba en la Plaza de Armas, era el centro de las actividades. Fíjense, estoy hablando de una Huamanga en la que todavía no había carretera Huanta, ¿no? Y entonces, este espacio para estos jóvenes, digamos, que tenían algunos orígenes, digamos, comerciantes, citadinos, pero también muchos rurales, se convirtió en un espacio completamente extraño para la tradición universitaria peruana. Y en ese sentido me parece verdaderamente un privilegio para un analista de Sendero Luminoso el que haya podido compartir esos primeros momentos, ¿no? Porque le dieron ese contexto que es muy difícil de entender cuando no se ha percibido desde los orígenes, ¿no? Cómo fue que funcionó la universidad y cuál era el rol que tenían, por ejemplo, estudiantes como Julio Casanova u otros, ¿no?, en la formación de Sendero Luminoso. Entonces, en ese sentido, el texto y el análisis y el acercamiento de Carlos Iván a Sendero plantea, digamos, este ángulo, que es un ángulo bastante importante para una mirada más profunda sobre el tema. Ahora, lo que yo quisiera es hablar un poco sobre el prólogo, porque el prólogo del libro, o sea, todos los demás artículos son artículos que han salido publicados en diversas revistas, en libros en conjunto, etcétera, y que bueno, ya están formando el corpus de los senderólogos, ¿no? Y quienes hemos investigado un poco Sendero, bueno, definitivamente hemos tenido que echar mano, como el tema de las rutas campesinas, bueno, varios libros que Carlos Iván ha planteado y ha hecho este acercamiento al fenómeno senderista, ¿no? Sin embargo, en el prólogo que Carlos Iván escribe para este libro específicamente, sucede algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Y es algo bien fuerte. Y es que Carlos Iván en ese prólogo da línea y critica muy duramente a mucha gente que estaba o no estaban haciendo análisis sobre Sendero. Bueno, en primer lugar, critica
de una manera muy clara y específica a quienes en ese entonces hicieron trabajo sobre campesinado y publicaron sus libros en el 84, por ejemplo, y no le dedicaron ni una sola línea al tema de senderos, ¿no? Y me refiero a Diego García Sayán y a Rodrigo Montoya. Él en el texto lo que dice es que ha habido una como ignorancia adrede, y esto vinculado de alguna manera con la militancia también de Rodrigo Montoya y de García Sayán, ¿no? Digamos, esa penumbra de ese momento de algunos analistas de tratar de evitar un tema que era confuso, por cierto, como bueno, lo dice Rodrigo Montoya en una línea de todo su libro, pero que exigía, ¿no?, un posicionamiento, y a veces, claro, eludir el posicionamiento también es un posicionamiento intelectual, ¿no? A quien también critica muy duramente, y es interesante esa propuesta de Carlos Iván, es a Pablo Macera, ¿no? O sea, lo que dice es que si bien los otros no tocaban el tema, Macera más bien lo que hizo fue vincularlo con una especie de esencialismo violento peruano y llevar eso hasta niveles, digamos, bastante radicales. Implicaba pues plantear que el Perú era completamente inviable a ese nivel, ¿no? Y bueno, eso sí lo dijo Macera. Yo me acuerdo claramente que en el año 91, tal vez, una carátula que yo lo utilizaba para mis clases de introducción al derecho, no tenía nada que ver, pero en verdad siempre lo utilizaba, era una carátula del diario de la República que decía: el Perú no llega a 1996, ¿no? El Perú no llega a 1996. Era impresionante, ¿no? O sea, estamos en el 91, no sé, 93, no me acuerdo exactamente, pero era, en ese momento pues es que Macera se convierte en el oráculo, ¿no? Y entonces lo que sostiene Carlos Iván es que por ese camino definitivamente no se iba a llegar al Perú jamás, ¿no? O sea, por este pesimismo interesante, hay un pesimismo activo interesante, ¿no?, a los ciudadanos, pero claro, el tema era este esencialismo violentista de un Perú que además vincula a Macera, y eso es bien interesante para las personas que están analizando el tema de género y sendero, a ciertas personas, actores de sendero, mujeres, como Edith Lagos, con la vagina dentada, mahuaco, y eso es peligroso, ¿no? O sea, viéndolo desde ese momento, y bueno, Carlos Iván pone ahí digamos, el punto, ¿no? Otra persona con quien discute en este prólogo es con Tito Flores Galindo, ¿no? Sin embargo, es, como diría el mismo Flores Galindo, un disentir para aproximarse, ¿no? Eso es lo que yo leo e interpreto, ¿no? O sea, sí disiente de él en algunos temas, dice, bueno, sí, pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que esa utopía andina se convirtió en algo pesadillesco, como lo proponía Flores Galindo, ¿no? Posteriormente critica muy fuertemente, como antropólogo, los diferentes informes sobre Shurahai. A Ocio no lo menciona, pero le da. Y por supuesto también el informe de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y algo que después me llamó la atención bastante es la crítica fuerte, que golpeó realmente a Gonzalo Portocarrero y su libro Razones de Sangre, ¿no? Razones de Sangre de Gonzalo Portocarrero. O sea, lo que dice Carlos Iván es que la visión de Gonzalo Portocarrero de este libro es una contraposición simplista, ¿no? Y bueno, eso es duro para una persona que además ahorita acaba de publicar otro libro sobre el Sendero Luminoso, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que estas propuestas hayan implicado, digamos, recibir pues ciertos golpes de parte de esos autores, ¿no? Y a mí me parece fascinante que Carlos Iván lo haya hecho. Yo le comenté por teléfono
este tema en el prólogo y no me lo dijo, pero entendí como que bueno, o sea, si yo no lo hago a estas alturas, ¿no? Realmente como que no tendría sentido. O sea, era el momento para pelearse con todos sus amigos, porque eso también es un paso de audacia cuando estás próximo a la muerte. Y sabes la urgencia de la necesidad de debatir eso en ese momento, porque ya no va a haber nada más adelante. Y eso sí se percibe en el prólogo, aunque no lo diga, ni lo mencione él, pero era esta discusión de hacerlo ahora ya, aclarando cosas y disentir para aproximarse. Un asunto que también quería mencionar en esta presentación era el paso de Carlos Iván por la maestría de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que yo también hice. Recuerdo que estaba bastante fascinado con estudiar a algunos autores del siglo XIX, no sé, a Clemente Palma. Era, claro, una visión para un antropólogo que ha trabajado, digamos, todos estos temas, regresar a hacer, a leer novelas del siglo XIX, peruanas, verdaderamente planteaba una mirada a otros ojos, ¿no? Y sin embargo, también yo decía, pobres profesores, ¿no? Deben de haber tenido pánico a Carlos Iván de tenerlo ahí de alumno. Bueno, mis compañeros de San Marcos, ¿no? Y lo que considero es que él haya pasado también por la maestría de literatura de San Marcos, lo que hizo también fue darle un ángulo o una aproximación a un análisis del discurso, algo que desde la antropología a veces se mira con cierta reticencia y que es la chamba de un crítico literario, ¿no? O sea, leer y analizar y no necesariamente ir al campo a recoger, sino ver cuáles son los mecanismos de ese discurso. Y precisamente al final de este prólogo, Carlos Iván regresa sobre el tema del discurso de Sendero Luminoso, ¿no? Esta propuesta que hace Carlos Iván lo que hace es centrarla para plantear que Sendero es un antimovimiento social y precisamente critica muy duramente el que no se haya podido penetrar sobre este análisis, sobre este discurso tan duro, tan fuerte, y que se lo haya querido aislar de una perspectiva política cuando está vinculado con una opción pedagógica, con una opción intelectual también, ¿no? De estos intelectuales de provincia que eran los profesores guamanguinos de los años 70, ¿no? Entonces, para mí, bueno, en términos generales y para cerrar ese comentario, hay como 3 puntos en ese libro que me parecen fundamentales, ¿no? En primer lugar, esta línea que da Carlos Iván a todos los que venimos después para pelearnos también, para discutir, para decir cosas fuertes en un prólogo, en un texto, porque es importante crear este campo del debate intelectual, sobre todo con un fenómeno tan difícil como sigue siendo Sendero Luminoso, ¿no? Y en segundo lugar, esta opción también por plantear no solamente el análisis del acercamiento académico, ¿no? O del activista, que también fue, como lo ha mencionado Rolando Ames, como miembro de la Comisión de la Verdad, sino el considerar que el acercamiento académico, que lo académico y que lo intelectual es una forma de activismo, ¿no? Como lo dice Frederick Jameson. O sea, la teoría también tiene que verse de esa perspectiva, no puede verse de otra perspectiva, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está planteando Carlos Iván acá. O sea, él en este texto se instituye, ¿no?, como un intelectual activista y bueno, nos deja una tarea bien difícil en la lucha por la equidad de los insignificantes. Gracias.
me han dado la responsabilidad de hablar sobre la antipolítica. Permítanme entonces hacer una mínima introducción, porque espero que no sea muy pedante, pero que yo creo que es importante tomar en cuenta esto de la antipolítica en el caso nuestro. Para decir las cosas muy taquigráficamente, siempre se ha hablado de la antipolítica como la reacción frente a una crisis de la democracia liberal. Y el primer momento que conocemos fue en los años 20, en la que algunos que venían del socialismo y del marxismo se volvieron los intelectuales protofascistas italianos, cuyos nombres están por ahí. Pero que en el Perú han tenido una trayectoria antigua. Tenemos un destacado Miro Quesada, que ya era en los años 30 un importante intelectual antipolítico que despreciaba la política y que consideraba que lo que era necesario era crear un estado de excepción en la que el líder ordena y manda y que la gente acepta. Que la política, en términos de esa cosa liberal de negociar, de dialogar, de convencer, era propio de cuestiones femeninas. Y que más bien lo que se trataba de tener una situación de excepcionalidad en la que era importante ejecutar cosas en vez de hablar cosas. Como decía el general Odría, la democracia no se come, las cosas se hacen. Bueno, pero en el Perú, aparte de este señor Miro Quesada, tuvimos en los años 70 a destacados sociólogos que fueron los primeros que sentaron la teoría de antipolítica, el no partido. Los partidos expropian el poder del pueblo. Y la única manera de que esto sea posible es devolver el poder al pueblo, pero de una manera a través de formulaciones corporativas. Tenemos todos los nombres presentes y de algunos amigos. Luego, en los años 80, Vargas Llosa y Hernández de Soto desarrollaron una de las campañas más enérgicas contra los partidos políticos. Y nuevamente lo que se planteaba era sacar de en medio a estos profesionales que vivían de la política para dejar que el mercado, la competencia en el mercado, hiciera las veces. Y bueno, y con Fujimori llegamos al colmo. No voy a hablar de ese régimen. Pero de lo que era bien claro era el estigma a la política y a los políticos. La burla sardónica, vulgar, ácida, que se hacía en aquel entonces a los opositores. Recuerden ustedes esos titulares de que fulano tal es un maricón, es un cornudo, sobre todo todas las cuestiones sexuales en las que agarraban tanta importancia. La manera hostil en la que se trataba a la gente que se trataba de destruir. Montesinos en ese sentido era él y todos los hombres de prensa que lo acompañaron, algunos de los cuales hoy por hoy están en los medios de comunicación, eran personas muy importantes. Frente a estas cuestiones, la reacción de Carlos Iván, uno, yo creo que hay que destacar un hecho que
ser una cuestión personal no se le da la suficiente importancia, es la sensibilidad personal que él tenía. Carlos no era Carlos por naturaleza era una persona muy sensible. Por su interés en literatura había desarrollado una cierta sensibilidad que estas expresiones de la palabra, no sé si es vulgaridad, pero estos calificativos obscenos simplemente le repugnaban. Y hay algo que en estas cuestiones con Fujimori habría que decirlo de una vez por todas: había un rechazo moral en la que yo estoy convencido que había un trasfondo cristiano muy importante. Al fin y al cabo, gran amigo de Gustavo Gutiérrez y muchos provenientes del catolicismo. Ahora bien, con este trasfondo, como lo ha presentado Rolando, Carlos Iván se enfrenta a la situación de Sendero Luminoso y su reacción es en contra de la violencia sádica de estos personajes. Y aquí yo creo que repite o reproduce una experiencia que se ha dado en diferentes partes de América Latina. La confrontación de los ex-marxistas, leninistas, maoístas ante la cuestión de la democracia, ante la cuestión de los derechos humanos. De hecho, en Chile y Argentina, la conversión a la democracia por muchos de los personajes que anteriormente habían sostenido fórmulas violentas se debe a la experiencia de Pinochet, de Videla. Y yo creo que en el Perú esos años también es lo mismo. En los años 80 hay una confrontación frente, si esto es la revolución, yo no estoy en esas filas. Es decir, es el gran descubrimiento de la democracia y de los derechos humanos. Con lo cual caemos, se deslizan, y hay que decirlo y repetirlos, en todos los valores liberales, los auténticos valores liberales, que son la libertad, la justicia, la igualdad, etc. A diferencia de mi generación, que nos pusimos en un trance similar, pero por otra situación, que era el informe de Khrushchev, que desgraciadamente ya no circula, y que sería muy bueno en algunas clases volverlos a presentar. Yo creo que acá el descubrimiento de la democracia y los derechos humanos suponía retomar los valores primigenios de la polis: el respeto por los otros, el reconocimiento de las diferencias, las obligaciones que tenemos con nosotros y con los otros. Es decir, realmente cuando uno rastrea a Carlos y a otros, constituye toda una clase de ver de qué manera se aprende la democracia, de qué manera se va creando una conciencia democrática
que va mucho más allá de las certezas absolutas y de las profecías mesiánicas de todos estos caudillos que acaban siempre creando sus campos de concentración, sus gulags y sus holocaustos. Pero como dice Adam Przeworski, cree en la incertidumbre y serás democrático. Y eso es muy difícil en situaciones en las que venimos con aprendizajes dogmáticos, con certezas absolutas, que se sigue viendo en el debate. El señor Mario Vargas Llosa es un creyente absoluto en determinadas cosas de las cuales no va a salir. Estas creencias y estas afiliaciones absolutas siempre van en contra de la nueva democracia. Y aquí Rolando se ha referido a una generación fracasada. En ese caso se podría decir que somos varios. Pero yo no creo que sea cierto, porque la democracia, construir la democracia, supone un hecho experimental. No hay precedentes. Tenemos que ir haciéndolo por errores y éxitos. No existe, como en el materialismo dialéctico o en cualquiera de los otros libritos de misa, no existen precedentes, excepto el hecho de que haya determinadas instituciones con las cuales tenemos que trabajar. Y esta frasecita que puede ser de democratizar la democracia, siendo una frase manida, no está mal, porque nunca vamos a estar satisfechos con la democracia que tenemos. No existe posibilidad alguna de que ese modelo ideal y utópico, y ustedes saben que yo estoy en contra de todas las utopías habidas y por haber, porque ya sabemos dónde acaban estas, pero estos modelos que nos sirvan de referencia, pero tener la certeza de que nunca llegaremos a tierra sagrada. Y yo creo que, de acuerdo con las conversaciones que tenía las últimas conversaciones con Carlos, que su angustia, su desazón, su desasiego, era eso. Era el estado de ánimo propio de alguien que está interesado en forjar una situación en la que la gente pudiera convivir pacíficamente y resolver los problemas pacíficamente, y que no había manera de conocer o de anticipar cómo en un país tan, él decía, diverso, tan conflictivo y tan contradictorio, se podía llegar a hacer algo de eso. Permíteme decir lo siguiente. Cuando uno mira para atrás, uno se da cuenta cuánto hemos avanzado. Porque estas palabras y estos homenajes hubieran sido incomprensibles y considerados propios de una pequeña burguesía intelectual reaccionaria hace muy poco tiempo. Y hoy por hoy podemos o no podemos estar de acuerdo, pero que por lo menos en ciertos ámbitos podamos discutirlo tranquila y pacíficamente. Mientras que hace unos 30 años decir una de estas cosas significaba que uno corría el riesgo de que
un fulano que después llegó a ser presidente del Colegio de Abogados, con sus huestes pudieran colgar. Pero yo lo que creo es que no es pues una situación de fracaso, que era un poco lo que yo quería transmitir a Carlos Iván. En el camino se va arreglando lo que queda, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a Rolando, Rocío, Julio por estar en esta mesa. Simplemente recordarles que esta presentación se hace en el marco de una semana de actividades y después del receso volvemos ahora en la tarde, a las 3 de la tarde, para continuar las mesas de trabajo de este seminario Memorias de los tiempos de violencia, con la mesa Memorias y Comisiones de la Verdad. Y para cerrar, efectivamente, Rocío me ha hecho recordar que esto es un dato para bibliófilos. La primera edición de Qué difícil es ser Dios fue una edición hecha por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Estudios Peruanos. Esa edición, en unos años, por eso decía un dato para bibliófilos, va a ser una rareza bibliográfica extraordinaria, porque se agotó muy rápidamente, en cuestión de 3 meses, recuerdo, y conversando con Carlos Iván, teníamos enfrente el dilema de ir a una segunda edición del libro tal cual, como volumen independiente, o fue la decisión de Carlos Iván reeditarlo ya como volumen 1 de la colección de obras escogidas. Un dato entonces para el libro. Les agradezco su presencia a todos ustedes y nos vemos seguramente para la presentación del